1989. Parque tranquilo, familiar y cotidiano. Un lugar donde los niños corrían despreocupados, donde las palomas revoloteaban, buscando migajas, y donde los padres soñaban que sus hijos estaban seguros. Pero aquel año, entre los árboles más antiguos y los bancos oxidados, comenzó a gestarse una presencia que nadie supo ver hasta que fue demasiado tarde. Imagínate un anciano simpático, con sonrisa amable, canas prolijas y un saco marrón gastado por el tiempo. Todos lo conocían como el señor que alimentaba palomas. Siempre estaba allí, puntual, ofreciendo granos en pequeños sobres blancos y saludando con educación. Pero nadie sabía que, bajo esa amable fachada, escondía un secreto tan oscuro que aún hoy la ciudad prefiere callarlo. Un secreto de sangre, cuchillas y cuerpos pequeños que jamás volvieron a casa. Testigos que sobrevivieron describieron cómo el anciano se movía con una calma inquebrantable, como si nada pudiera perturbarlo. Elegía a sus víctimas con paciencia, con cálculo. Niños solitarios, a niños curiosos, niños que confiaban en la falsa bondad que emanaba de aquel hombre. Y cuando los llevaba más adentro del parque, hacia las zonas donde el pasto crecía más alto y el silencio lo envolvía todo, su sonrisa cambiaba. Lo que sucedía después quedó enterrado allí mismo, bajo capas de tierra, bajo raíces, bajo años de silencio. Hoy vamos a adentrarnos en esta historia real, o al menos en la parte que las autoridades se atrevieron a revelar. Si te gustan estos relatos oscuros, si te apasiona la investigación criminal y los casos que la justicia nunca pudo cerrar del todo, te invito a suscribirte ahora mismo, dejar tu like y activar la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar te perseguirá cada vez que pases cerca de un parque aparentemente inocente, o cuando veas un anciano alimentar palomas. El caso del anciano del parque es uno de esos episodios que, con el paso del tiempo, se cubre de mitos, rumores y medias verdades. Muchos prefieren pensar que fue solo una leyenda urbana, un invento para asustar a los niños y evitar que vagaran solos. Sin embargo, los archivos policiales, los recortes de periódicos amarillentos y los testimonios de padres devastados cuentan otra historia. Una historia que ocurrió en una ciudad aparentemente tranquila, donde la seguridad era una ilusión frágil, y donde nadie imaginó que el peligro podía vestirse de bondad. A finales de los años 70, los parques eran el corazón de los barrios, lugares de convivencia, risas y juegos. Por eso, cuando los rumores comenzaron a circular sobre niños que desaparecían sin dejar rastro, la comunidad no quiso aceptar la realidad. La policía, al principio, pensó en secuestros, fugas voluntarias o simples confusiones. Nadie sospechaba del anciano que los vecinos veían a diario, sentado con una bolsa de semillas para palomas. Pero mientras más avanza esta investigación, más profunda y siniestra se vuelve la verdad. Lo que parecía un hábito inofensivo se convirtió en un método de selección. Y el parque, un campo de caza. El parque municipal siempre había sido visto como un refugio. Era el tipo de lugar donde los árboles altos daban sombra en verano, donde los domingos se escuchaban radios portátiles, risas infantiles y el murmullo constante de palomas picoteando migaja. Pero en 1980, entre los rincones más antiguos de ese parque, comenzó a tomar forma un crimen silencioso, tan calculado, que al principio nadie lo notó. En aquel entorno verde y apacible, un anciano solía aparecer cada mañana, con la puntualidad de un reloj. Sus pasos eran lentos, arrastrando apenas los pies, dejando un rastro que los vecinos describían como tranquilo y bondadoso. Nunca levantaba la voz, nunca se mostraba agresivo, y tal vez ahí radicaba su mayor arma. No inspiraba miedo. Se llamaba Augusto, aunque pocos conocían su nombre real. Para la mayoría, era simplemente el señor de las palomas. Vestía siempre con un saco marrón, pantalones de tela gastados, y un sombrero que, aunque antiguo, le daba cierto aire elegante. Su figura encorvada parecía la de cualquier hombre mayor que buscaba compañía entre los animales. Algunos padres lo saludaban con la confianza que da la costumbre. Los niños, en cambio, lo veían como una especie de abuelo adoptivo. Ese detalle era crucial, porque un villano con rostro monstruoso
habría despertado sospecha. Pero Augusto se había construido una máscara perfecta, la de un benefactor amable. Los primeros días de su rutina parecían nobles. Llegaba al parque con sobres de semillas y los repartía entre los niños que se acercaban, invitándolos a alimentar las palomas. Les enseñaba cómo extender la mano con calma, cómo no asustar a las aves, cómo esperar pacientemente a que se acercaran. Ese ritual creaba un vínculo. El anciano se transformaba en una presencia confiable, estable, casi necesaria. Y los niños, especialmente los más solitarios o tímidos, encontraban en él atención, sonrisas y una actividad que los hacía sentir especiales. Nadie imaginaba que ese vínculo era parte de un plan meticuloso. Aun Augusto observaba. Esa era su verdadera intención. Entre risas falsas, entre pláticas casuales con los pequeños, analizaba, miraba quién venía solo, quién tenía padres distraídos, quién parecía confiado. Cada gesto era procesado con una precisión fría. A la forma de caminar, la curiosidad, la obediencia, sobre todo, la obediencia. Él sabía que para ejecutar su crimen, necesitaba víctimas que no sospecharan. Niños, fáciles de guiar. Cada día, cada semana, cada mes, construía relaciones que parecían inocentes. Y cuando decidía que uno era adecuado, comenzaba el siguiente paso, a la invitación. ¿Quieres ver dónde duermen las palomas por la noche? Hay un lugar más adentro donde comen. Te puedo mostrar, solo será un momento. Ven conmigo. Su tono era calmado, sin amenazas, sin presión, evidente. Una mano extendida con semillas y la promesa de algo fascinante. Los niños caían, porque no había elementos que despertaran alarma, y Augusto nunca actuaba cuando había demasiadas personas cerca. Elegía días nublados, horas en que los padres se distraían conversando o leyendo. Cuando conseguía el momento perfecto, se levantaba lentamente y caminaba hacia la parte más profunda del parque. Allí, el sonido cambiaba. Las risas infantiles se diluían, los árboles se agrupaban, formando un ambiente sombrío. El pasto era más alto, menos cuidado. El silencio era tan pesado que cualquier ruido, por pequeño que fuera, se volvía perturbador. En ese lugar apartado, Augusto tomaba su tiempo. No se apresuraba. Cada movimiento tenía un propósito. Su arma preferida era un cuchillo pequeño pero afilado, fácil de ocultar, fácil de limpiar. El acto era rápido, preciso, degollar. Era su método predilecto, porque, según diría más tarde, en uno de los pocos interrogatorios en los que habló, el silencio importa. Sabía que los gritos podían alertar a alguien cercano. Sabía que un arma de fuego sería demasiado ruidosa. Sabía que un estrangulamiento tomaría más tiempo del que él podía permitirse. Degollar, para él, era la solución práctica, eficiente, mortal. Después del acto, Augusto se tomaba un tiempo para asegurarse de que nadie hubiera notado nada. Sus pasos eran clínicos. Enterraba los cuerpos en pequeñas fosas improvisadas, cavadas con una herramienta que llevaba escondida en su saco. Las raíces y el suelo húmedo del parque facilitaban su trabajo. Luego tapaba las fosas con hojas y ramas. De lejos, no era más que parte del paisaje, y mientras el cuerpo quedaba ahí, sin nombre, sin despedida, él regresaba al parque y continuaba su rutina, como si nada hubiera ocurrido. Alimentaba palomas, saludaba a madres, conversaba con niños. Era un depredador que se escondía detrás de una máscara de normalidad cotidiana. Pero lo más perturbador no era el acto en sí, sino cómo la comunidad reaccionó al principio. Los primeros reportes de desapariciones no hicieron ruido. Niños escapando de casa, padres distraídos. La policía pensó en fugas temporales, problemas familiares, errores de percepción. Nadie conectó los casos entre sí. Nadie consideró al anciano amable como un posible culpable. Esa negligencia permitió que Augusto continuara su rutina sin interrupción, y mientras más confianza generaba, más invisibles se volvían sus crímenes. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. Una madre comenzó a notar que el anciano siempre estaba presente cuando su hijo desapareció por un día. Un padre recordaba haber visto a su niña caminando de la mano con Elan. Los rumores comenzaron a circular.
pero como murmullos tímidos. Nadie quería acusar sin pruebas. Nadie quería pensar que un hombre mayo, ere y frágil, pudiera hacer algo tan atroz. La duda era poderosa, pero la negación lo era más en el parque. Durante un tiempo, siguió funcionando como siempre, pero debajo de la tierra, cuerpos pequeños comenzaban a descomponerse, y aunque nadie lo sabía todavía, la verdad estaba enterrada literalmente bajo los pies de todos. Un olor extraño comenzó a sentirse en ciertas áreas, especialmente durante los días más cálidos. Los animales evitaban ciertas zonas. El pasto crecía de forma irregular. Algunos niños decían que el parque estaba embrujado. Los padres los regañaban, sin entender que, en cierto modo, tenían razón. Ahí habitaba un fantasma, vivo, Augusto. Lo que pocos comprenderían después es que este hombre no actuaba por impulso, no actuaba por locura, al menos no de la forma evidente. Tenía una metodología, un propósito, y sobre todo, tenía la paciencia de alguien que sabe que no será descubierto fácilmente. El parque era su territorio, sus palomas eran su coartada, y su rostro amable era su escudo. A finales de ese año, la comunidad comenzó a sentir algo que no podía explicar, una mezcla de inquietud, sospecha y temor. Había demasiadas coincidencias, demasiadas desapariciones, con patrones similares. Pero aún faltaban pruebas concretas, y mientras tanto, Augusto seguía a Ian, sonriendo, extendiendo semillas esperando. El primer año fue solo el principio. La calma se mantenía en la superficie, pero en el subsuelo del parque se gestaba una verdad horrenda, y cuando finalmente la policía decidió tomar el caso en serio, ya era demasiado tarde, porque para entonces, el anciano había perfeccionado su rutina, había aprendido a ser invisible, y su método para elegir a las víctimas estaba más pulido que nunca. Esa normalidad aparente, esa rutina de gestos simples y hábitos repetidos, fue el disfraz que convirtió al parque en un campo de caza durante años. Y lo más escalofriante no es pensar en lo que hizo, sino en cuántos lo vieron, lo saludaron y confiaron en él, sin saber que estaban frente al asesino de sus propios hijos. Las primeras desapariciones no generaron histeria. De hecho, apenas causaron titulares pequeños en los periódicos locales. En una ciudad donde parecía no existir grandes crímenes, el extravío de un niño solía atribuirse a descuidos momentáneos, disputas familiares o fugas voluntarias. En 1980, la sociedad aún confiaba profundamente en la idea de que los espacios públicos eran seguros y de que el peligro siempre estaba lejos, en otras ciudades, en otros barrios, nunca en el propio. Ese pensamiento fue la primera barrera que protegió a Augusto, la confianza ciega. El primer caso registrado oficialmente fue el de un niño llamado Mateo. Tenía 8 años, era delgado, de cabello oscuro y con una timidez visible. Vivía a pocas cuadras del parque y solía jugar allí, después de la escuela, siempre bajo la supervisión distante de su madre, que lo observaba desde un banco mientras leía. El día que desapareció, ella aseguró haberlo visto por última vez, alimentando palomas con el anciano. Sin embargo, no levantó sospechas. ¿Cómo pensar lo peor de alguien que había estado allí durante meses, sin causar problemas? Desde la perspectiva de la madre, lo más lógico fue imaginar que Mateo había decidido vagar por el parque o seguir a algún amigo. Cuando la búsqueda comenzó, ya habían pasado horas cruciales. La policía inició el protocolo estándar: inspección superficial, preguntas a los vecinos, revisar cámaras inexistentes, pues, en aquel entonces, eran un lujo poco habitual. El caso comenzó a enfriarse rápidamente, y la falta de pistas concretas permitió que la desaparición fuera tratada como un incidente aislado. Fue un error monumental, porque mientras la investigación avanzaba en círculos, Augusto regresaba al parque, alimentaba palomas y sonreía como si no estuviera ocultando un crimen atroz. Semanas después, desapareció otra niña, Sofía, 7 años, conocida por su energía y su fascinación por los animales. Le encantaban las palomas, y Augusto lo sabía. La había observado durante días. Sabía que era curiosa, confiada, y que sus padres eran permisivos. Ese fue su error, porque Augusto, aunque calculador,
no era infalible. Su crimen comenzó a generar patrones, aunque nadie quería verlos. 2 desapariciones en el mismo parque, en menos de un mes, y con un único elemento en común en la presencia habitual del anciano. Sin embargo, la policía no tenía pruebas. Los padres no podían acusar sin fundamentos sólidos, y los rumores, en lugar de convertirse en alarma, se desvanecieron en un mar de negaciones. Decir que un anciano amable era un asesino sonaba delirante. Los prejuicios sociales jugaron a favor del criminal. Nadie sospecha del débil, del frágil, del que parece inofensivo. Esa narrativa fue su escudo. Las desapariciones continuaron. El manto de negación se volvió más grueso. Los ciudadanos comenzaron a repetir frases como: no puede ser, no aquí, no él. Mientras tanto, el parque se convertía en un cementerio clandestino. Cada fosa improvisada era una lápida sin nombre. Cada rama colocada sobre la tierra removida era un intento grotesco de borrar el delito. Pero el silencio no podía durar para siempre. Hubo un momento clave en el que el caso pudo haberse resuelto antes de que se descontrolara, cuando el perro de un vecino comenzó a desenterrar algo en la zona más profunda del parque. El animal cavó frenéticamente y sacó lo que parecía ser un fragmento de tela con manchas oscuras. El dueño lo encontró y sintió un malestar inexplicable. Algo dentro de él le decía que eso no era basura común. Pero, en lugar de alertar inmediatamente a la policía, llevó el hallazgo a casa, lo examinó con nerviosismo y finalmente decidió tirarlo. Esa decisión, aparentemente trivial por miedo o incredulidad, costó vidas. No fue hasta la 4ª desaparición que la comunidad comenzó a inquietarse. Los periódicos ya no ignoraban el tema. Los titulares hablaban de secuestradores en serie. Las reuniones de vecinos se volvieron tensas. Los padres comenzaron a evitar el parque. Pero incluso entonces, Augusto seguía allí, sentado en su banco habitual, como si fuera una víctima más del miedo colectivo. La ironía era tan macabra que nadie podía verla a simple vista. Durante ese periodo, los investigadores finalmente decidieron entrevistar a los miembros habituales del parque. Era inevitable que hablaran con el anciano. Le preguntaron si había visto algo extraño. Él negó cualquier incidente con un tono educado, respetuoso. Incluso se mostró preocupado por la seguridad de los niños. Su actuación fue convincente, tanto que los policías lo descartaron como sospechoso, casi al instante. Un error que tiempo después sería recordado como una vergüenza institucional. Sin embargo, el destino comenzó a cambiar cuando el hermano mayor de una de las víctimas decidió actuar por su cuenta. Se llamaba Tomás. Tenía 15 años. Su hermano pequeño había desaparecido hacía semanas, y la policía, según él, no hacía lo suficiente. Decidió seguir al anciano, sin avisar a nadie. Lo observó durante días. Cada movimiento, cada interacción. Al principio, no vio nada inusual. Pero un día, cuando el parque estaba casi desierto, vio cómo Augusto invitaba a un niño a acompañarlo hacia la zona profunda. Tomás sintió un impulso de perseguirlos, pero el miedo lo paralizó. No supo qué hacer. Y ese momento de duda permitió que el crimen se consumara una vez más. A la culpa lo devoró, y fue esa culpa la que lo obligó a contarle a su madre lo que había visto. Ella no quería creerlo. No era fácil aceptar que habían estado compartiendo espacio durante meses con el posible asesino de su hijo. Pero el dolor pesaba más que la negación. Fue a la policía con la denuncia. Esta vez, no pudo ser ignorada. Era la primera acusación directa contra el anciano. La policía decidió vigilar a Augusto discretamente. Pero el asesino tenía experiencia. Notó los cambios en el ambiente, las miradas más largas, los pasos silenciosos detrás de él. Y ahí es cuando su rutina comenzó a fallar. No porque perdiera habilidad, sino porque el miedo empezó a infiltrarse en su mente. Su seguridad se tambaleó, y por primera vez se sintió vulnerable. Durante semanas, el parque se volvió un escenario de tensión a padres vigilantes, policías encubiertos, a vecinos murmurando. Pero Augusto no actuó en ese tiempo. Esperó, observó, meditó si debía abandonar el lugar o arriesgarse. La decisión que tomó fue la más inesperada. No huyó, sino que eligió volver a matar
como si quisiera desafiar a quienes lo vigilaban. Tal vez su ego le hizo creer que seguía siendo intocable. Tal vez necesitaba esa sensación de control. O tal vez su impulso homicida era más fuerte que cualquier riesgo. La siguiente desaparición sacudió la ciudad. Y esta vez, aunque el cuerpo no apareció de inmediato, hubo testigos que vieron al niño caminando con el anciano. La policía no pudo ignorar más las sospechas. El cerco se estrechó. El parque ya no era un refugio, se había transformado en un lugar de miedo. Los ciudadanos comenzaron a exigir respuestas. Las autoridades, incapaces de seguir negando lo obvio, se vieron obligadas a actuar. Pero todavía no tenían pruebas suficientes para arrestarlo. Y Augusto, consciente de ello, continuó su teatro. Repartía semillas, saludaba, sonreía. Sabía que mientras no hubiera un cuerpo, un arma o un testimonio directo, era, legalmente, un hombre libre. Aún así, la tensión era palpable. El cazador comenzaba a sentirse casado. Y lo que sucedería después marcaría el comienzo del fin. La tensión acumulada en el parque, finalmente, alcanzó un punto de quiebre. Aunque Augusto seguía sentado en el mismo banco, mostrando la misma paciencia, su calma ya no era auténtica. Era una máscara forzada, sostenida por el miedo y la arrogancia. Había señales de que su mundo empezaba a desmoronarse. Sus manos temblaban ligeramente al repartir semillas. Ya no hablaba con tanta naturalidad. Y había días en los que ni siquiera intentaba atraer a los niños. Pero esa pausa no era redención, era cálculo. Como un animal acorralado que observa el entorno, midiendo hacia dónde podría escapar si las cosas empeoraban. Por su parte, la policía incrementó su presencia, aunque de forma discreta. Oficiales, vestidos de civil, se sentaban en distintos puntos del parque, fingiendo leer periódicos o alimentar a las palomas. Madres y padres, antes confiados, caminaban vigilantes, con los ojos fijos en sus hijos. Sin embargo, a pesar de esta vigilancia tardía, todavía nadie sabía la magnitud del horror oculto. Nadie imaginaba lo que dormía bajo sus pies. La clave para revelar la verdad no vino de un detective perspicaz, ni de un testigo heroico, sino de un evento aparentemente fortuito. Una tormenta. Durante una noche de lluvias intensas, el parque quedó completamente inundado. El agua arrastró hojas, tierra y ramas, lo que Augusto había ocultado cuidadosamente durante meses. Comenzó a desenterrarse. Cuando la tormenta pasó y el sol volvió a aparecer, el parque lucía irreconocible. Pero los ciudadanos ignoraban que algo mucho más perturbador había salido a la superficie. Fue un jardinero municipal quien hizo el descubrimiento. Al recorrer la zona más profunda del parque, vio algo que primero confundió con basura arrastrada por el agua, pero cuando se acercó, notó que no era basura. Era un zapato infantil, embarrado y en malas condiciones. A su lado sobresalía parte de un hueso diminuto, que aunque el trabajador quiso negar, sabía perfectamente qué significaba. No gritó, no llamó la atención, pero se quedó paralizado. El impacto lo dejó en silencio, tratando de asimilar que aquello que sostenía, tal vez, pertenecía a un niño que había sido reportado como desaparecido. Corrió hacia la administración del parque y alertó a su superior. En pocas horas, la policía ya estaba ahí. Cintas amarillas se desplegaron alrededor del área. Los oficiales comenzaron a desenterrar con extremo cuidado. Lo que encontraron primero fue un esqueleto incompleto, luego otro, y después fragmentos dispersos que no se podían identificar a simple vista. El aire se impregnó de un olor nauseabundo, mezcla de humedad, descomposición y tierra removida. Ese fue el inicio, pero lo que vendría era aún más devastador. Los especialistas forenses fueron convocados, excavaron más profundamente, delimitando la zona y creando un perímetro más amplio. Cada palmo de tierra removida revelaba evidencia: pequeñas fosas, algunas recientes, otras antiguas, juguetes deteriorados, ropas rasgadas, restos óseos de niños entre 6 y 10 años. El horror dejó sin palabras incluso a los oficiales más experimentados.
La noticia no tardó en alcanzar a la comunidad, primero como rumor, luego como certeza. Las madres comenzaron a gritar al ver los cuerpos de rescate, algunos desvaneciéndose, otros arrodillándose en shock. Los padres exigían respuestas. Las autoridades, incapaces de contener la situación, tuvieron que admitir lo impensable en el parque. Había sido durante meses un cementerio clandestino, y mientras el caos se desataba, Augusto observaba sentado, inmóvil a escasos metros del lugar del hallazgo. Nadie había pensado en arrestarlo aún. Era simplemente uno más de los curiosos, aparentemente afectado por lo sucedido. Pero sus ojos delataban algo. No miedo, no arrepentimiento, sino frustración, porque todo aquello había salido a la luz sin que él lo decidiera. El siguiente paso fue inevitable: detenerlo para interrogarlo. La policía lo llevó a la comisaría, todavía con la duda de si realmente era culpable. Los oficiales no podían basarse únicamente en rumores. Necesitaban pruebas directas, y aunque el lugar de los cuerpos estaba cerca de donde él solía estar, eso no bastaba. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando encontraron algo más revelador: un cuchillo pequeño, con mango de madera, parcialmente enterrado cerca de una de las fosas. El arma estaba oxidada, pero la forma y el diseño eran claros, y había evidencia biológica suficiente para apuntar hacia un homicida. Cuando el cuchillo llegó a la comisaría y se colocó frente a Augusto, él no mostró sorpresa, ni negó, ni lloró. Solo lo observó con la misma frialdad con que, más tarde, se sabría que había seleccionado a sus víctimas. Durante los interrogatorios, guardó silencio la mayor parte del tiempo, pero hubo una frase señalada por los oficiales como la única admisión directa que salió de sus labios en esas primeras horas: si todos esos cuerpos fueran míos, ¿no cree que habría muchos más? No era una confesión. Era provocación, un desafío. La policía quedó desconcertada. Algunos oficiales pensaron que estaba negando sutilmente su participación. Otros creyeron que estaba reconociéndola y advirtiendo que el horror iba más allá. Para el fiscal del caso, la frase no era una negación, sino una burla. Augusto estaba anunciando, de forma retorcida, que lo que habían encontrado era solo una parte del total. Mientras tanto, en el parque, los arqueólogos forenses seguían trabajando. Las fosas parecían multiplicarse. No eran profundas, eran improvisadas, pero había tantas que el suelo parecía un rompecabezas macabro. El número de víctimas confirmadas comenzó a crecer. En 5, luego 8, luego 12, hasta que la cifra llegó a 20, y aún no había certeza de que fueran todas. La comunidad, devastada, cayó en un duelo colectivo. El parque, antes símbolo de vida, se transformó en un escenario de horror. Las familias se reunían para identificar restos. Padres que habían perdido toda esperanza años atrás, ahora enfrentaban una realidad que jamás quisieron aceptar. Pero una pregunta persistía: ¿cómo había sido posible que nadie lo notara? Las autoridades comenzaron a analizar la vida de Augusto, su domicilio, sus contactos, su pasado, y lo que encontraron fue tan inquietante como revelador. Vivía solo, en una casa pequeña cerca del parque. No tenía familiares cercanos. Era viudo desde hacía décadas. Había trabajado en un matadero durante su juventud. Su currículum, aunque no criminal, estaba lleno de señales que ahora parecían obvias: su experiencia con cuchillos, su capacidad para desangrar cuerpos rápidamente en su frialdad, su aislamiento social. El pasado reveló aún más. Testimonios de vecinos decían que siempre fue raro, pero inofensivo, que era callado pero amable, que aunque no hablaba mucho, sonreía siempre. Esa contradicción lo había protegido. El estereotipo del anciano inofensivo lo había camuflado, y el parque le había proporcionado víctimas accesibles y un terreno perfecto para esconder los cuerpos. La investigación comenzó a apuntar a una conclusión inevitable: los crímenes no fueron impulsivos ni repentinos, fueron premeditados, repetidos, sistemáticos. Con cada cuerpo encontrado, la imagen del anciano amable se desmoronaba, y su verdadera esencia emergía
un depredador silencioso, meticuloso, que había usado el parque como campo de caza. Pero aún quedaba una pregunta más perturbadora. ¿Por qué un asesino en serie, según los expertos, suele tener patrones psicológicos claros, han motivaciones, han traumas, han fantasías? Pero Augusto parecía actuar sin un móvil evidente. No había violencia sexual, no había robo, no había incentivación económica. Sus crímenes eran puramente depredadores. En la siguiente etapa del caso, un psiquiatra forense intentaría descifrar la mente del anciano, un intento por comprender qué lo impulsaba a matar, que buscaba en el sufrimiento ajeno, y por qué había elegido específicamente a los niños. Ese análisis abriría una puerta aún más siniestra, porque la respuesta no explicaría su maldad, sino que la profundizaría. El descubrimiento de los cuerpos transformó el caso en prioridad nacional. Los medios locales ya no podían manejar el volumen de información ni el impacto emocional del suceso, y pronto llegaron periodistas de todas partes del país. Las cámaras se ubicaron frente al parque, en la comisaría y en la casa de Augusto. Las calles se llenaron de micrófonos, preguntas y especulaciones. Lo que hasta hacía poco era un crimen local, ahora era una pesadilla que conmocionaba a Mail. Sin embargo, mientras la indignación crecía en las calles, dentro de las oficinas policiales, surgía otra urgencia: a descifrar la mente del anciano. Era imprescindible comprender si Augusto actuaba movido por un trastorno, una fantasía oscura o una motivación que aún no se alcanzaba a identificar. Para eso se convocó al psiquiatra forense más experimentado de la región, el doctor Ricardo Salvatierra. A diferencia de los policías, que veían al anciano como una aberración, Salvatierra lo observaba con una mezcla de cautela y profesionalismo. Sabía que para llegar al fondo del asunto, debía evitar el juicio moral inmediato. Necesitaba respuestas, no condenas anticipadas. El primer encuentro entre ambos fue revelador, aunque no en la forma directa que esperaban. Augusto fue conducido a una sala pequeña, con una mesa de metal y 2 sillas. Sus manos estaban esposadas, pero su postura seguía siendo erguida. No parecía derrotado ni desesperado. Más bien, proyectaba una serenidad inquietante. Cuando recibió al psiquiatra, lo saludó con cortesía, como si estuvieran en una reunión formal. Esa actitud neutral desconcertó al especialista, que esperaba encontrar hostilidad o nerviosismo. Salvatierra comenzó con preguntas simples: nombre, edad, profesión. El anciano respondió con precisión. Le habló de su vida pasada, de cómo había perdido a su esposa, de cómo después de su muerte se había dedicado a visitar el parque casi todos los días. Habló de sus paseos, de su rutina, de los años que observó a las palomas. Todo en un tono casi melancólico. Pero lo más perturbador era la ausencia total de emoción al mencionar su pasado. No sonaba triste, no sonaba resignado, sonaba vacío. Cuando el psiquiatra llevó la conversación hacia los niños desaparecidos, Augusto guardó silencio. No negó, no confirmó. Simplemente calló. Era imposible determinar si ese silencio implicaba culpa, desprecio o desinterés. El doctor tomó nota mental. A veces, el silencio puede ser más revelador que una confesión. Durante las primeras evaluaciones psicológicas, Salvatierra identificó rasgos que lo inquietaron profundamente. No había señales claras de delirio ni psicosis. No mostraba arrepentimiento ni culpa. Tampoco manifestaba ansiedad. Esa combinación de ausencia emocional y conducta calculada sugería un perfil muy específico. Un individuo con un trastorno de personalidad severo, posiblemente psicopático. Era alguien que comprendía perfectamente las normas sociales, pero que no sentía ningún tipo de conexión emocional con los demás. Pero había algo más. Un detalle inquietante que el psiquiatra anotó. Augusto no consideraba sus actos como asesinatos. Durante una de las sesiones, el anciano pronunció una frase clave: la muerte es parte de la vida. Algunos llegan al final antes que otros. Yo solo aceleré lo inevitable. Era una declaración escalofriante, porque no sonaba delirante, sino lógica, fría, desprendida. No había rastro de odio, ni placer. Era como si hablara de una tarea rutinaria. El análisis del entorno personal de Augusto ayudó a reconstruir
parte de su transformación. Sus vecinos contaron que siempre fue reservado, pero no agresivo. Nunca causó conflictos, pagaba sus cuentas, vivía modestamente. Pero muchos coincidían en algo. Parecía desconectado del mundo. No tenía amigos reales, no mostraba interés en formar vínculos. En su casa, los investigadores encontraron pocas pertenencias personales. No había fotos familiares. No había cartas. No había recuerdos. El hogar era frío, funcional, minimalista, como si estuviera vacío de historia. Ese detalle reforzaba la idea de que el anciano había vivido en una especie de aislamiento emocional autoimpuesto. Mientras el psiquiatra intentaba descifrar la mente del asesino, los investigadores forenses buscaban pruebas que conectaran directamente a Augusto con los crímenes. No bastaban los cuerpos, no bastaba la sospecha. La fiscalía necesitaba pruebas contundentes, y aunque el cuchillo hallado en el parque era un indicio poderoso, hacía falta algo más. Rastros de ADN, restos de ropa, testigos fiables. El caso se sostenía en una delgada línea entre el horror evidente y la necesidad legal de confirmación. Fue entonces cuando una visita inesperada cambió el rumbo de la investigación. Una mujer mayor, llamada Carmen Ortega, se presentó en la comisaría. Tenía 68 años y llevaba un sobre en la mano. Dijo que conocía a Augusto desde hacía más de 20 años. Los oficiales la escucharon incrédulos. Ortega reveló que había visto en una ocasión al anciano caminar hacia el interior del parque con un niño. Era una noche lluviosa. No pudo ver claramente, pero reconoció su figura encorvada. En aquel momento, no quiso creer lo que intuía. Se convenció de que el niño podía ser nieto del hombre. Guardó silencio, y ahora ese silencio la perseguía. Dentro del sobre había una fotografía, un retrato del anciano, más joven, en el matadero donde trabajó en su juventud. En la imagen, sostenía una herramienta de corte. Su postura era rígida, en su mirada distante. Los fiscales comenzaron a utilizar la foto como parte de la construcción del perfil criminal. El pasado ocupacional de Augusto coincidía con la precisión de los cortes encontrados en los restos. No había señales de violencia desordenada. Cada degüello había sido ejecutado con eficiencia técnica, y eso era coherente con alguien que había trabajado décadas faenando animales. Mientras el caso se fortalecía, la ciudad se sumía en una espiral emocional. Algunos exigían la pena máxima, otros, dominados por el miedo, buscaban culpables alternativos, como si la idea de que un anciano normal fuera capaz de tales actos resultara insoportable. Las escuelas recomendaron vigilancia extrema. Los parques se vaciaron. Las familias comenzaron a vivir bajo un clima de sospecha. La normalidad había muerto, junto con los niños enterrados. Salvatierra, convencido de que Augusto no revelaría sus motivaciones de manera directa, decidió cambiar de estrategia. En lugar de preguntarle por qué mataba, comenzó a preguntarle sobre los niños. No como víctimas, sino como personas. ¿Qué veía en ellos? ¿Por qué los seleccionaba? ¿Por qué el parque? La respuesta llegó, inesperada, después de largos silencios. Porque eran fáciles de atraer. Porque escuchaban. Porque confiaban. El psiquiatra anotó ese reconocimiento, aunque no era una confesión directa. Revelaba una lógica depredadora. Augusto veía la confianza infantil como herramienta y debilidad. No había emoción en esa afirmación. No había culpa, ni placer confeso, solo análisis, como si hablara de presas. El doctor formuló una hipótesis arriesgada. Augusto no mataba por impulso emocional, no actuaba por venganza, ni por placer evidente. Quizás lo hacía por sensación de control, o tal vez porque al estar aislado emocionalmente, veía la vida humana como algo prescindible, sin valor intrínseco. Esa interpretación era aterradora porque eliminaba la idea de justificación. No había trauma que suavizara los actos, no había historia de abuso que explicara su conducta. Solo había frialdad. Los fiscales utilizaron parte del análisis del psiquiatra para fortalecer su caso. El anciano no estaba loco. En el sentido legal entendía sus actos. Sabía ocultarlos. Había planeado cada detalle. Eso lo hacía plenamente
imputable. Y esa decisión judicial tendría consecuencias. Se abriría la puerta para llevarlo a juicio, con todas las garantías legales. Pero había algo más, un último detalle, que cambiaría la percepción del caso. Durante una de las excavaciones, los forenses hallaron una zona donde la tierra estaba más removida. Era una fosa más profunda que las demás. Dentro había restos más recientes, pero también restos anteriores. Era como si Augusto hubiera utilizado ese punto como un sitio reiterado para ocultar cuerpos. Y junto a los huesos, apareció algo que estremeció a todos. Una pequeña bolsa de semillas idéntica a las que el anciano usaba para alimentar palomas. Ese hallazgo conectaba su fachada pública con su crimen privado. El parque no era solo su campo de caza, era su símbolo, su santuario, su escenario, el lugar donde era visto como un hombre amable, mientras su realidad era la de un asesino sistemático. El caso avanzaba en la ciudad, temblaba, y el juicio se acercaba. El monstruo estaba expuesto, pero faltaba descubrir algo aún más inquietante. Anguille había actuado solo, o si alguien lo había protegido, consciente o inconscientemente, durante años. La mañana en que finalmente decidieron detener al anciano, el parque estaba desierto. No había niños, ni palomas, ni el bullicio habitual de las familias. Solo quedaban los restos del operativo policial, las cintas amarillas colgando como un recordatorio lúgubre de la tragedia. El anciano fue arrestado sin resistencia. Caminó con pasos lentos, la mirada baja, como si supiera desde hacía mucho tiempo que este día llegaría. No gritó, no negó nada, no intentó escapar. Esa serenidad inquietante desconcertó a los oficiales. Algunos dijeron después que sintieron, en lugar de alivio, un escalofrío recorrerles la espalda al verlo tan tranquilo, como si no se tratara de un hombre, sino de la sombra misma del mal. El interrogatorio fue largo y tedioso. Durante las primeras horas, el anciano no pronunció palabra. Se limitó a mirar la pared frente a él, sin pestañear. Finalmente, cuando uno de los detectives mencionó la palabra niños, su rostro se contrajo en un gesto que nadie supo interpretar. No era culpa, ni remordimiento. Más bien, una mezcla de orgullo y tristeza. Fue entonces cuando comenzó a hablar, y lo que dijo marcó el inicio de uno de los testimonios más perturbadores en la historia criminal del país. Confesó haber elegido a sus víctimas por su inocencia. Según él, los niños eran puros, limpios, y esa pureza debía ser preservada de manera particular. Relató que, desde muy joven, había desarrollado una obsesión con la muerte y la idea de conservar aquello que consideraba bello. Los pájaros, especialmente las palomas, representaban para él la fragilidad de la vida. Los niños, por otro lado, eran símbolos de esperanza, pero en su mente enferma, esa esperanza debía ser protegida del mundo corrupto de los adultos. Los degollaba porque, según afirmó, era el método más limpio y rápido. Enterrarlos en el parque era su manera de preservar su paz. A medida que la confesión avanzaba, los oficiales intercambiaban miradas de incredulidad y horror. El anciano no hablaba como un asesino impulsivo o descontrolado. Sus palabras eran pausadas, casi poéticas, y eso era precisamente lo que hacía su relato aún más aterrador. No había arrepentimiento, no había odio, había una convicción fría y enfermiza. Había planificado sus crímenes como quien organiza una rutina diaria. El parque no había sido un lugar casual. Lo había elegido cuidadosamente por su extensión, su aislamiento en algunas zonas y la facilidad para mezclarse con el entorno. El juicio que siguió fue un espectáculo mediático. Los vecinos se agolpaban frente al tribunal. Las familias de las víctimas exigían justicia, aunque ninguna condena parecía suficiente para reparar el daño. La prensa lo bautizó como el alimentador de palomas y el degollador del parque. Los psicólogos forenses debatían si padecía algún trastorno mental severo, o si por el contrario, era plenamente consciente de sus actos. Las entrevistas televisivas alimentaban el morbo. Algunos sectores exigían pena de muerte. Otros buscaban respuestas sobre cómo alguien aparentemente inofensivo pudo ocultar durante años una doble vida tan monstruosa. Durante el juicio, salieron a la luz
detalles aún más escalofriantes. Una testigo afirmó haber visto al anciano hablar, solo mientras alimentaba palomas, como si dialogara con alguien invisible. Otro aseguró que lo vio arrastrar algo pesado una noche, aunque no había querido intervenir. Un jardinero del parque declaró que varias veces encontró zonas con tierra removida, pero asumió que se trataba de animales. Cada testimonio añadía una pieza al rompecabezas, pero también una dosis más de culpa colectiva. La pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo era posible que nadie lo hubiera detenido antes? La defensa trató de apoyarse en su avanzada edad y en la posible demencia senil. Sin embargo, los psiquiatras concluyeron que, aunque su mente era perturbada, tenía plena conciencia de sus acciones. Sabía lo que hacía, sabía que estaba mal, y aún así, lo hacía. La frialdad con la que describió el proceso de elección de sus víctimas y la manera en que enterraba los cuerpos dejaba claro que no había sido un impulso momentáneo, sino un patrón repetitivo, meticuloso y calculado. La sentencia fue cadena perpetua. Nadie celebró. No hubo sensación de victoria. El juicio no devolvió la paz a la comunidad. El parque permaneció cerrado por meses. Las excavaciones continuaron mucho tiempo después del veredicto, pues existía el temor de que más cuerpos estuvieran ocultos bajo la tierra. La ciudad cambió. Las familias ya no permitían que los niños jugaran sin supervisión. Los parques dejaron de ser lugares de libertad y se convirtieron en espacios vigilados, cargados de desconfianza. Pero quizás lo más perturbador fue el legado psicológico que dejó este caso. La figura del anciano amable y cariñoso se desmoronó. La imagen del abuelo dulce que alimenta palomas quedó teñida de sospecha. Durante años, cada vez que alguien veía a un anciano solo, sentado en un banco, el pensamiento oscuro era inevitable. La paranoia se extendió más allá de esa ciudad. En otros lugares del país, los parques comenzaron a instalar más iluminación, cámaras de seguridad y cercos. Algunos llegaron incluso a demoler áreas antiguas, temiendo encontrar secretos enterrados. El anciano murió en prisión años después, sin mostrar arrepentimiento. Hasta su último día, aseguró que había actuado por una causa más elevada. Sus palabras quedaron registradas, aunque muchos cuestionan si debieron ser conservadas o borradas para siempre. La celda donde murió fue clausurada, sus pertenencias incineradas. Algunas personas afirmaron que, antes de morir, sus últimas palabras fueron un susurro en el parque. Sigue respirando. Una frase que heló la sangre de los guardias presentes, incluso si nunca se comprobó su veracidad. Y así, el parque quedó marcado para siempre. Los árboles siguieron creciendo, las palomas regresaron con el tiempo, los niños, lentamente, volvieron a correr entre los senderos. Pero hay quienes aseguran que, por las noches, el viento parece llevar murmullos, que el césped, aún décadas después, parece más oscuro en ciertos sectores, que las palomas evitan ciertas zonas, que el silencio pesa más de lo debido. Lo más inquietante de este caso no es solo la brutalidad de los crímenes, sino la realidad que revela el mal puede adoptar la forma que menos imaginamos. Puede sentarse en un banco, con una sonrisa amable, puede ofrecer semillas a las palomas, puede pasar desapercibido durante años y puede elegir, pacientemente, el momento de atacar. El juicio terminó. El anciano murió, pero el miedo persiste, porque hay heridas que el tiempo no borra, y hay parques que nunca vuelven a ser los mismos. El caso del anciano del parque no fue solo una tragedia, sino una revelación brutal sobre la fragilidad de la confianza humana. El hecho de que un hombre aparentemente inofensivo pudiera esconder durante años una realidad tan monstruosa dejó cicatrices profundas en la comunidad. Transformó la forma en que muchas personas perciben la seguridad en los espacios públicos. A partir de ese momento, el parque ya no volvió a ser un lugar de inocencia, sino un recordatorio de que el mal puede camuflarse detrás de las sonrisas más amables. Las autoridades intentaron reconstruir la sensación de tranquilidad con cámaras, iluminación y vigilancia constante. Pero el eco del horror persistió. Las familias nunca lograron cerrar del todo el duelo. Algunas jamás recuperaron los restos de sus hijos, y otras
enfrentaron la dolorosa certeza de haber cruzado con el asesino sin sospecharlo. La ciudad aprendió, a la fuerza, que la monstruosidad no siempre tiene rostro grotesco, ni se manifiesta en gritos o violencia visible. A veces, se alimenta de palomas, conversa con los vecinos y observa en silencio. Este caso nos obliga a reflexionar sobre los límites de la percepción, sobre cómo confiamos en la apariencia y cómo ignoramos señales que ahora, con distancia, parecen obvias. Pero también nos recuerda el papel crucial de la vigilancia ciudadana y la importancia de nunca subestimar los detalles.